texto que nos llevaba al tema de la oración y especialmente la oración en tiempos de crisis. Y este domingo y el siguiente domingo queremos también ver textos que tienen como tema central la oración. Y recordemos, hermanos, si el Señor nos habla por medio de su palabra es para que pongamos eso en práctica. Y estuvimos viendo que los tiempos de crisis normalmente son tiempos que de alguna u otra manera nos estiran y podemos decir, nos estimulan a orar porque en medio de nuestra necesidad sabemos que tenemos que clamar al Señor. Y la pregunta ahora es, ¿qué pasa en los tiempos normales, en los tiempos regulares, en los tiempos que no necesariamente son de crisis? Para muchos, la oración representa un gran desafío. Algunos tal vez digan, yo no tengo problema para juntarme y estudiar la Biblia, voy a venir temprano, yo no tengo problema en dar generosamente para aquellos que necesitan, no tengo problema en usar los dones y los talentos que el Señor me dio para alabar a Dios, pero orar sí, ¿cómo me cuesta? Algunos piensan así y sin embargo la Biblia nos llama a orar sin cesar, orar todo el tiempo. Y esto se convierte todavía en un desafío más grande. Para muchos la oración se convierte en frustración y en algunos casos incluso trae sentimientos de culpa. Y más cuando escuchamos tal vez, estos hermanos que se reúnen los viernes a las 5 de la mañana a orar. Y uno intenta, ya escuché algunas historias, ¿verdad? Pusieron su despertador unos cuantos viernes de corrido hasta que se rindieron nomás ya y apagaron, ¿verdad? Y sin embargo escuchamos siempre, estos hermanos vienen y oran temprano. Y no saben que el secreto está ahí, que recibimos siempre chipa y pan dulce para motivación. Pero eso no es algo extra. Pero cuando escuchamos esos casos, para muchos miran su situación y dicen, ¿cómo me cuesta tanto orar? Y escucho de tal persona que tiene una vida de oración tan fructífera. Es más, hay una historia que dice, se atribuye a Lutero la frase, a Martín Lutero, hoy tengo tantas cosas que hacer que voy a pasar mi mañana 3 horas en oración. Supuestamente Martín Lutero dijo eso, ¿verdad? Y de repente esa es la imagen que tenemos. Escuchamos de historias y muchos en el interior dicen, a mí me cuesta en realidad. A mí si me piden estar orando 1 hora, yo no sé qué voy a hacer, ¿verdad? Y ya participé en vigilias de más tiempo y para ser sincero conmigo mismo, estaba mirando el reloj y preguntándome cuándo termina. Para muchos es motivo de frustración y sentimientos de culpa. Pero para aplacar un poco esas conciencias de muchos, en la Biblia encontramos un evento muy interesante. Los mismos discípulos de Jesús, aquellos que aprendieron de Él, que estaban con Él, que recibían de Él ese apoyo, esa motivación, la vez que Jesús les pidió que oren con Él, ¿qué pasó con ellos? Se durmieron. Y este evento que encontramos en Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46, que es nuestro texto de hoy, nos enseña mucho acerca de la oración. Y el título del mensaje de hoy es ¿Cómo orar sin dormir en el intento? ¿Cómo orar sin dormir en el intento? Los discípulos aparentemente no pudieron hacerlo. Y en este texto quizás encontremos algo que la palabra del Señor nos enseña para cultivar y hacer crecer nuestra vida de oración. Recordemos 2 cosas en cuanto a la oración. En primer lugar, es algo que se aprende. No nos cansemos si hoy, a pesar de nuestros años en la vida cristiana, decimos todavía me cuesta orar. Entendamos que la oración es algo que se aprende. Los discípulos también le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y una segunda cosa tenemos que tener en cuenta la oración. La Biblia nos habla de que tenemos debilidad y que esa debilidad está presente especialmente a la hora de orar, en el momento de orar. Y tenemos que reconocer eso y enfrentar eso de una manera tal que sigamos creciendo en nuestra vida de oración. Vamos a leer nuestro texto, Mateo capítulo 26, versículos 36 en adelante. Entonces
dice la palabra, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. Uno de los mayores obstáculos que encontramos en los tiempos regulares, normales, fuera de los tiempos de crisis, es que no sabemos qué pedir. No sabemos qué pedir. En los tiempos de crisis, nuestra necesidad o incluso el sufrimiento clarifica nuestro pedido. Sabemos muy bien lo que estamos necesitando en tiempos de crisis. Entonces, de alguna u otra manera, esto nos lleva a tener una vida de oración más ferviente porque tenemos ahí nuestro motivo, nuestro pedido claramente. Pero en tiempos normales, cuando perdemos la urgencia, la oración se hace también más difícil. Y cuando hablamos de que no sabemos qué pedir, no nos referimos a cosas triviales. Después de todo tenemos la advertencia de Santiago de orar no para nuestros placeres. Pero en los tiempos normales, eso es lo que nos falta. Algo que nos motive de una manera tal a orar. Un motivo específico que nos mueva de una forma tal. En los tiempos normales, normalmente nos falta eso. En los tiempos de crisis tenemos ese motivo. Y en los tiempos normales, a veces eso nos lleva a que nuestra vida de oración, de alguna u otra manera, baje en intensidad. Porque no tenemos que pedir. ¿Qué es lo que nos lleva a no encontrar una petición que nos lleva a orar fervientemente? Olvidamos que como cristianos vivimos con una misión: ser testigos de nuestro Señor. Cuando no tenemos una misión o la misión bien clara, la oración falta. O cuando no tenemos en cuenta nuestra misión, es cuando la oración pierde su urgencia. Y esto es algo que normalmente el mercado explota. Si se dan cuenta en todas las publicidades que tenemos, ya sean los medios televisivos, radiales, escritos, es la necesidad la que nos lleva a buscar un producto. Cuando tenemos necesidad, sabemos exactamente, estoy necesitando esto, me voy a comprar esto. Pero ¿cómo explotan las empresas comerciales esto como para vender sus productos? En marketing se dice hay que crear la necesidad. Y hoy en día, si se dan cuenta en las publicidades, no es que tenemos tanto una descripción del producto, sino que se relaciona el auto con alguien fuerte, alguien famoso, alguien conocido, el auto saliendo por algunos montes a recorrer, y lo que en realidad se está vendiendo o se está aprovechando de la gente es la necesidad de salir un poco de la rutina o la necesidad que uno tiene de ser valorado, y el producto es una excusa nomás. Cuando hay necesidad y esa necesidad se explota, un buen publicista puede vender cualquier cosa. Y se habla en marketing, ¿no? El producto a veces no importa, hay que crear la necesidad. Así también el cristiano tiene constantemente una necesidad, la cual es su misión. Y cuando nosotros olvidamos esa misión es cuando también la oración
nos falta. En tiempos de crisis tenemos nuestra necesidad bien en claro. Pero en tiempos normales a veces tenemos la tendencia de olvidar nuestra misión, ser testigos de nuestro Señor, y entonces perdemos la urgencia de orar. ¿Cómo hacemos para orar con fervor de forma constante? Vamos a ver 4 maneras que nos enseña este texto. Y vamos a la primera manera o la primera forma que este texto nos enseña para llevar una vida de oración fructífera. En primer lugar, estar conscientes del obrar de Dios. Entonces Jesús, decía el texto, llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. El contexto de la historia es la previa a la pasión de nuestro Señor. La mayor obra del ministerio terrenal de Jesús estaba comenzando. La cruz que representaría el juicio del pecado y el perdón y la posibilidad de reconciliación y salvación para el ser humano. Esta obra que solo el Hijo de Dios podía llevar adelante en representación de la humanidad. Y sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Él llevó consigo a sus discípulos. Y esta frase que leemos aquí en el verso 36 que dice: con ellos, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Es una frase muy interesante que en el idioma original tiene la connotación no de que Jesús iba con sus discípulos, sino que sus discípulos eran quienes iban con Jesús, y a quien estaban siguiendo ellos era a Jesús mismo, el Señor. Esto nos enseña algo acerca del obrar de Dios y la oración. Es nuestro Señor quien nos llama a orar. Y no solamente nos manda a orar, nos lleva a orar, nos impulsa a orar, nos pone en el contexto de la oración. ¿Cuál es ese contexto de oración? Su obra. Donde Dios obra, entonces Él manda y nos lleva con Él para que estemos orando. El inicio de toda oración es estar conscientes del obrar de Dios. Si creemos en un Dios personal, un Dios presente como la Biblia enseña, y no en un Dios impersonal y lejano, y si vivimos conscientes de esto, esto nos va a poner en posición de oración, más allá de los tiempos de crisis. Primer paso, ser conscientes de que Dios está obrando. Eso nos va a poner en el lugar de oración, pero hay más. No solamente tenemos que estar conscientes de que Dios obra, tenemos que estar atentos a lo que Él está haciendo. Estar atentos al obrar de Dios, un segundo paso para llevar una vida fructífera de oración. Decía nuestro texto, el segundo punto es estar atentos al obrar de Dios. Seguía el texto diciendo: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, son estos, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ser conscientes del obrar de Dios nos pone en posición de oración, pero no solo debemos estar conscientes, sino estar atentos. Fíjense, Jesús tomó no a todos sus discípulos para acompañarle en ese momento tan crucial, en donde Él estaba enfrentándose con la realidad de lo que venía, la muerte en la cruz y cargar con el pecado de la humanidad. Y llama a Pedro, a Juan y a Jacobo a que estén más cerca de Él para velar con Él. Y velar es otra forma de decir estar atentos espiritualmente. El Señor llama a cada discípulo suyo para algo particular. Puede ser acompañar a alguien enfermo o pasar por enfermedad. Puede ser influenciar en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en la facultad. Puede ser abrir un ministerio con niños, con ancianos, algún ministerio especial. Puede ser trabajar con nuestros familiares. Un quebranto especial que a veces aparece en nuestro corazón es muchas veces un llamado del Señor a unirnos a su obrar. Un quebranto que a veces el Señor pone en nuestros corazones. Probablemente es como que el Señor está haciendo con nosotros lo que hizo con Pedro, Juan y Jacobo. Vení conmigo acá, a esta situación. Vení conmigo. Yo estoy obrando aquí y te invito a que formes parte de ese obrar y que estés atento y velando. Atento espiritualmente. Si comenzamos a considerar nuestro entorno como un campo misionero, tendremos que pedir y por qué
clamar. No nos va a faltar nunca un motivo de oración si vivimos conscientes de que estamos en misión. Jamás nos va a faltar un motivo de oración. Jesús pidió a los 3 estar velando. Esto es estar atentos, alertas espiritualmente. No sé si alguna vez escucharon o leyeron acerca de la historia de la escuela dominical. Muchos de ustedes participan de la escuela dominical los domingos a las 9 a 10. Y en la escuela dominical nosotros tenemos por costumbre estudiar la palabra. Pero hay una historia detrás de la escuela dominical. ¿Saben cómo surgió? La escuela dominical surgió allá a finales del siglo XIX en Inglaterra con una necesidad. En aquel entonces era algo normal que los niños trabajen en las industrias. Con el desarrollo de las industrias en esa época, era normal que los niños trabajen. Y los niños trabajaban normalmente de lunes a sábado. Era el horario, el tiempo laboral de todos y también de los niños. Entonces, normalmente los niños de clase obrera no tenían tiempo para ir a la escuela porque trabajaban. Y a un hermano entonces se le ocurrió, no solamente vamos a reunirnos los domingos para alabar a nuestro Dios, tener comunión, vamos a usar un tiempo de ese domingo para juntar a los chicos y enseñarles a leer y escribir. ¿Y cuál era el libro de texto que usaban los domingos? La Biblia. Y con el paso del tiempo, cuando se reguló más el tema del trabajo infantil, entonces la escuela dominical quedó solamente como, por así decirlo, no solamente en el sentido de que se hace eso nomás, sino ya dejó de ser un tiempo de educación único para los chicos y se convirtió en algo de formación espiritual. Hoy lo tenemos así. Pero ¿cómo surgió esto que hasta hoy nosotros tenemos? Porque alguien fue sensible y estuvo atento a lo que Dios estaba haciendo. ¿Y cómo se dio cuenta de lo que Dios estaba haciendo? Atendiendo a la necesidad que había. El trabajo que nuestros hermanos están haciendo con los hermanos nativos en Cerro Morotí, con los H, probablemente surgió de la misma manera. ¿Cómo? Simplemente hermanos que estaban atentos a una necesidad y entendieron que era Dios diciéndoles: Pedro, Juan, Jacobo, vengan conmigo. Yo estoy orando aquí, quiero que estén conmigo, que miren y velen. Lo mismo con las obras misioneras que tenemos. Este año un grupo unos cuantos jóvenes comenzaron unos grupos pequeños en la facultad. Todo ministerio, por más pequeño, mediano o grande que sea según nuestros parámetros, hermanos, comienza de esa manera. Discípulos de Jesús, seguidores del Señor, que están atentos a lo que Él está haciendo. Y yo estoy seguro, está por acá nuestro hermano Luife que va con los H, está Rocío también. Estoy seguro, Rocío, Luife, que nunca falta motivo de oración allá en la comunidad H, ¿verdad? Cuando estamos en misión, cuando estamos conscientes del obrar de Dios, no nos va a faltar motivos para orar. Cuando abrimos nuestros ojos para ver lo que el Señor está haciendo y entender que Él nos está llamando, si pone un quebranto en nosotros, nunca va a faltarnos motivos de oración y motivos para estar doblando rodillas al Señor y que Él siga obrando. Entonces, estar atentos al obrar de Dios es un segundo paso. Y vamos a ver uno más. Estar sensibles al obrar de Dios. Decía el texto, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y diciendo: así que no habéis podido velar conmigo una hora, le dijo el Señor a sus discípulos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo lo mismo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y le encontró una vez más a sus discípulos durmiendo. Y esa vez le dejó dormir un poco y él volvió y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras.
una hora de oración. Para muchos aquí quizás esto es nada. Una hora de oración. Y algunos acá tal vez dicen, ¿cómo estos discípulos no pudieron? Una hora de oración, ¿verdad? Muchos acá tal vez digan, pero si yo pasé un día en oración. Yo pasé medio día en oración. Aquí es donde entramos al dilema. Para muchos, ¿qué decimos? ¿Cómo hacemos para orar esa una hora? Los discípulos no pudieron estar velando. Ellos solamente tenían que estar atentos y estar ahí con Jesús. Y no pudieron hacer eso. ¿Cómo hacemos para orar sin dormir en el intento? Normalmente tendemos a mirar a los discípulos y su debilidad. Pero lo más resaltante de la historia es que Jesús va junto a ellos y los despierta. Esto es lo más importante. Lo más importante en esta historia no es estar machacando a los discípulos porque no pudieron orar una hora. Lo más resaltante es que Jesús les despierta. Una vez, les deja dormir una segunda vez y finalmente les despierta para que vayan con Él. En tiempos de crisis nos sucede como a los discípulos que estaban en la barca. Desesperados, van y ¿qué hacen ellos? Despiertan a Jesús. ¿Se acuerdan de esa historia? Jesús estaba durmiendo en la barca, viene una tormenta y los discípulos desesperados van y despiertan a Jesús. Y acá sucede lo contrario. Es Jesús quien va y les despierta a ellos. La verdad es que debido a la carne, nuestra tendencia es dejar de prestar atención a lo que Dios está haciendo. Pero la gracia de Dios nos mueve y lo más importante es ser sensibles a su voz despertándonos. ¿Te dormiste en oración? Yo estoy seguro que el Señor va a moverte y a despertarte y a decirte, yo estoy obrando, tenés que estar atento. Hoy estás con una vida de oración pobre, podríamos decir, según parámetros nuestros. Tienes que estar sensible porque lo más probable es que prontamente el Señor venga y te diga, despertá, yo estoy obrando. Este es el tiempo que tienes que levantarte y estar velando. Esto es lo más importante. Es cierto, nuestra carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero lo más resaltante de esta historia es que Jesús despertó a sus discípulos. Si te estancaste en tu vida de oración, tienes que estar sensible, porque el Señor va a hacer algo para despertarte. El Señor va a hacer algo para levantarte y decirte, velad y orad para que no caigan en tentación. El Señor va a despertarnos. Estemos sensibles a su voz. Y vamos a ver nuestro último punto. Último paso para una vida de oración fructífera. Hablamos en primer lugar, estar conscientes de que Dios obra. La oración es eso, el Señor llamándonos a acompañarle en su obrar. En segundo lugar dijimos, no solamente tenemos que estar conscientes del obrar de Dios, sino atentos a lo que Él está haciendo. Y es ahí donde vamos a descubrir no solamente un motivo probablemente, sino muchos motivos para estar constantemente clamando al Señor. Si estamos atentos a lo que Él está haciendo. Y dijimos en tercer lugar que tenemos que estar sensibles, porque probablemente vamos a dormirnos nosotros, pero el Señor va a despertarnos. Estemos sensibles a su voz. Y finalmente, el último paso, estar dispuestos para el obrar de Dios. Terminaba el texto diciendo, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Esto es como que le estaba diciendo, bueno, ya durmieron suficiente, ya descansaron todo lo que tenían que descansar, les dejé descansar un poco. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. La oración nos enseña esto, lleva a la acción. Y esa acción es la que también al mismo tiempo nos va a sostener en oración. Levántense, vamos, le dijo Jesús. Estas fueron las palabras finales del Señor después de su oración. En la vida de Jesús vemos de qué manera la oración fue para Él un tiempo de preparación para la obra que tenía por delante. En nuestro caso, la oración nos abre la puerta a mirar el obrar de Dios, pero también nos lleva a actuar conforme a su llamado. La oración nos va a llevar a la acción. Y cuando estamos en acción, cuando estamos en medio del obrar de Dios, atentos a lo que Él está haciendo,
como estábamos diciendo, no nos va a faltar motivos para orar. Y eso va a sostenernos en oración. ¿Cómo aumentamos nuestro fervor y nuestra vida de oración? En primer lugar, tenemos que ser conscientes de que Dios obra. La oración no se trata solamente de tiempos de crisis. Esos tiempos de crisis van a estar. Y esos tiempos de crisis van a llevarnos a la oración. Y el Señor nos llamó a orar en tiempos de crisis. Pero en tiempos normales tenemos que tener en cuenta esto. La oración no se trata de lo que yo solamente estoy queriendo para mis deseos, para mis pasiones. La oración es el Señor Jesús llevándonos con Él en medio de lo que Él está haciendo. Tenemos que ser conscientes de que Dios ora. Y tenemos que estar atentos a lo que Él está haciendo, atentos a su obrar. ¿Tenés un quebranto en tu corazón? Te pregunto. ¿Hay una persona que el Señor constantemente está poniendo en tu mente, en tu corazón? Probablemente el Señor te está diciendo como a Pedro, Juan y Jacobo: a vos yo te quiero agarrar para este caso. A vos yo quiero traerte conmigo para esta situación. El Señor está poniendo un quebranto en tu corazón para comenzar un ministerio, para ir a tal lugar, para comenzar algún tipo de estudio en tu entorno laboral o de trabajo o de facultad. ¿Cuál es? Te pregunto hoy, ¿cuál es ese quebranto? Es el Señor diciéndote: vení conmigo, más cerca, yo estoy obrando, velá y orá. Está atento a lo que yo estoy haciendo, porque yo quiero que vos vengas conmigo. Y para tener una vida constante y fructífera en oración, tenemos que estar sensibles cuando el Señor nos despierta. Es interesante que no nos frustre la debilidad a la hora de orar. Que no nos frustre, porque es algo que la palabra del Señor nos dice vamos a tener. El espíritu está a la verdad dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, lo importante es estar sensibles cuando el Señor con su voz nos dice: despierten, levántense. Escuché muchas historias durante mucho tiempo de hermanos, hermanas que me dicen: el Señor me despertó de madrugada a veces con un nombre en la cabeza o con una situación en la cabeza, y yo entendí que tenía que orar. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Puede venir de esa forma, puede venir de muchas maneras. Lo interesante no es que el Señor nos va a reprochar porque nos dormimos. Lo más interesante es que va a venir y decirnos: levántate, este es el tiempo en que tenés que velar. Y finalmente, recordemos, toda oración va a llevarnos a la acción. Va a llegar el momento en el que el Señor nos va a decir: levántate, este es el tiempo en que yo te quiero usar. Oraste por esta persona, este es el momento en que tenés que hablarle. El Señor te puso un nombre en tu corazón, este es el tiempo que tenés que ir a visitarle. Levántate, llegó la hora. La oración es siempre un tiempo de preparación para la acción. Estuviste orando, pidiéndole al Señor cuál es la voluntad de Él para tu vida. El Señor te dice: levántate, ahora es el tiempo que vayas a este campo que yo te estoy llamando. Estuviste pidiéndole al Señor dirección para un asunto. Va a llegar el momento en que el Señor te dice: levántate, llegó la hora. Este es el tiempo que tenés que actuar. Este es el tiempo que tenés que hacer. Este es el tiempo que tenés que dejar esto, concentrarte en esto, acompañar a tal persona, ir y visitar, ir a otros lugares a proclamar la palabra de Dios. La oración siempre va a llevarnos a la acción. Así como pasó con los discípulos de Jesús en este caso. Ellos estuvieron orando, velando, se durmieron. El Señor les despertó y llegó el momento en que les dijo: es hora. Vamos. Así que no importa tanto cuánto tiempo estamos invirtiendo. No importa si representa para nosotros una gran frustración. No prestemos atención a nuestra debilidad. Seamos sensibles a la voz del Señor. Porque si dormimos, tengamos esto por seguro: el Señor nos va a despertar, nos va a decir: velá. Y va a llegar el momento en que el Señor nos va a levantar y nos va a decir: actúa. Y esto nos va a mantener en oración. Si somos conscientes de que tenemos una misión, si somos conscientes de que el Señor obra a nuestro alrededor, y si somos conscientes de que el Señor nos llama a unirnos a su obrar, nunca nos va a faltar algo para pedir si es que estamos viviendo la misión para la cual el Señor nos llamó. Así que ánimo, mis queridos hermanos.
Oremos constantemente, sin cesar, porque tenemos una gran misión y el Señor nos va a llamar y nos llama de manera general y de manera específica para que estemos orando y esa oración va a llevarnos a la acción. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque en tu palabra tenemos esta dirección y podemos saber que nuestra carne es débil. Podemos saber que probablemente vamos a dormirnos en algún momento. Pero sabemos, Señor, que lo más importante es estar sensibles a tu voz. Porque si tú nos has llamado, Señor, tú también nos levantarás y nos vas a hacer recordar, Señor, que tenemos que seguir velando, atentos a lo que estás haciendo. Y cuando llegue ese momento de actuar, Señor, porque hoy hemos visto que toda oración nos lleva a la acción. Cuando llegue ese momento de actuar, Señor, danos fortaleza para obedecerte a ti y no obedecer, Señor, a la voz de nuestra debilidad. Para ser fieles a ti, Señor, porque nos has dado este privilegio tan grande de ser testigos de ti, Señor, de formar parte de tu obra. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Sin embargo, nos has llamado a eso y queremos ser conscientes de eso para que nuestra vida de oración no decaiga. Señor, y aquí hay hijos tuyos que probablemente están diciendo: a mí me cuesta, Señor, que tu voz les levante para que sigan orando y que esa oración les lleve a actuar, Señor, para cumplir esa misión que nos has dado. Y Dios, te alabamos y te agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hay algo todavía en nuestro corazón que nos está inquietando a aquello que le pedimos al Señor, eso quiere decir que tenemos que seguir orando. Oremos hasta que podamos decir así como Job: de oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Oremos hasta que podamos decir: estoy viviendo la paz que sobrepasa todo entendimiento.